Saludos Marvel Zombies del lugar, bienvenidos a esta nuestra nueva sección Fotograma, Viñeta y viceversa. En esta sección lo que pretendemos en un principio es desgranar los cambios que se han producido en el mundo de la viñeta por culpa de los estrenos cinematográficos y cómo no podía ser mejor manera de empezar que utilizar a Spider-Man para daros un ejemplo de qué cambios se producen en los cómics por culpa del cine. Lo cierto es que resulta paradójico que una película mueva astronómicas cifras de dinero y el cómic se tenga que contentar con cifras paupérrimas en comparación. Y es que a nadie se le puede escapar que los cambios que se producen en los cómics vienen motivados para intentar atraer al máximo de espectadores que vean las películas. Y es algo que siempre ha causado mucho resquemor y algo que a mí me ha dejado bastante indiferente porque siempre he disfrutado de los cómics independientemente de dónde procedan las ideas o no. Para la primera película de Spider-Man de Raimi no hubo demasiados cambios porque por aquel entonces en Marvel acaban de relanzar las colecciones y el cambio más significativo fue el arco que se presentó en Peter Parker Spider-Man del número 44 al 47, donde Paul Jenkins junto con el mexicano Humberto Ramos concibieron un arco argumental donde recuperarían al Duende Verde para la ocasión. Si el enemigo en la película era el Duende Verde, aunque el Duende Verde tiene poco, ¿no? Deberíamos llamarlo Iron Duende o algo así, tenemos que en los cómics pues el Norman Osborn fue recuperado y concibieron un arco bastante estrambótico que solo servía pues para que un espectador que saliera del cine de ver la película, al ir a su tienda de cómics encontrará en su estantería su tomo, su arco argumental donde Spider-Man se enfrentara contra el Duende Verde, sin más. Para la secuela de Spider-Man de Raimi, el éxito de Spider-Man era algo indiscutible y en Marvel ya lo sabían, entonces ya tenían una línea de cómics increíble, habían relanzado todas las colecciones y uno de los cambios más importantes que se produjo en las viñetas es que Mary Jane volvió al entorno de Peter Parker después de una separación traumática y entonces para la secuela, con el Dr. Octopus siendo el enemigo principal, Paul Jenkins, el mismo que se encargó de recuperar al Duende Verde, volvió a sacar al Dr. Octopus del ostracismo y, como ya hemos comentado, solo servía para que los espectadores que salieran de ver la película encontraran al Dr. Octopus en los cómics. En las películas de Raimi, uno de los cambios más polémicos que hubo fue el de los lanzarredes orgánicos, más teniendo en cuenta que las viñetas decidieron adaptarlo de la peor de las maneras, y es que después de 50 años utilizando una invención del propio Peter Parker, de la noche a la mañana en Marvel se les ocurrió la genial idea de mutar a Spider-Man y darle sus propios lanzarredes orgánicos como en las películas. Por supuesto, esto tuvo su punto negro en la historia del personaje y en el punto negro de la historia de la editorial. Para el estreno de Spider-Man 3 había ciertos cambios que habían ocurrido en el cómic que afectaban de manera irremediable al universo de Spider-Man y a todos los personajes que lo rodeaban. Por ejemplo, la Civil War había hecho que Peter Parker se desenmascarara, Tía May ya sabía quién era, estaban los Vengadores, una serie de cambios que hacía que el contexto de los cómics no se pudiera equiparar al de las películas, por lo que los cambios fueron básicamente el cambio de traje que se vio en la película. Fue en un arco de una serie secundaria donde Peter David cogería al Hombre de Arena y adoptaría el traje negro que calzaba en la película Spider-Man. Todos los cambios más profundos llegarían en cuanto se finiquitó la trilogía de Sam Raimi en el cine, y es que los editores de para aquel entonces decidieron revertir los grandes cambios que se habían producido en el entorno de Spider-Man, el desenmascaramiento, que se uniera a los Vengadores e incluso uno de los más importantes, el matrimonio con Mary Jane Watson. Un día más, One More Day, se convirtió en un punto y aparte de Spider-Man que nació justo con el final de la trilogía de Sam Raimi. Los grandes cambios que se produjeron con el One More Day solo sirvieron para amoldar a los espectadores del Spider-Man 3 porque la coyuntura que nacería con el One More Day serviría básicamente para atraer a los máximos espectadores posibles
y despedirse de una buena parte de la audiencia que quedaron muy descontentos al añadir elementos sobrenaturales en Spider-Man y en su biografía, tales como que el demonio quería el alma del amor de la pareja, no sé qué mierdas, solo por salvar a la tía May. La tía May delita, ¿sabes? La muerte de la vieja tendría que haber llegado hace tiempo y todavía no ha llegado. Para The Amazing Spider-Man los cambios ya se habían producido, entonces en Marvel tampoco querían trastocar demasiado lo que estaba produciéndose actualmente con Spider-Man, porque Dan Slott, que era el guionista que estaba encargándose del personaje y se encarga actualmente y no parece que lo vaya a abandonar a largo plazo, el único gran cambio que se produjo fue la reintroducción del lagarto en un arco bastante notable y enfrentaron a Spider-Man contra el lagarto. No hubo mayor relevancia en absoluto, salvo por un pequeño detalle, y es que la línea Ultimate, que había nacido a tenor de la creación de la saga cinematográfica de Raimi, daba por concluida la etapa de Peter Parker, donde de la noche a la mañana decidieron matarlo para sustituirlo con un nuevo Spider-Man. Es decir, si las películas habían hecho un reboot con el Spider-Man joven, con un nuevo Peter Parker y unas nuevas historias, en los cómics pues decidieron hacerlo en la línea definitiva ante la presentación de Miles Morales, que se trataba de un Spider-Man de color, de orígenes latinos. A Dan Slott le quisieron tocatear mucho los huevos porque pretendía realizar un gran arco argumental que había estado planificando desde hacía largo tiempo, que era el de que el Doctor Octopus pasara a sustituir a Peter Parker como Spider-Man. Superior Spider-Man supuso una verdadera revolución en el medio. Peter Parker había muerto para dejar paso a un nuevo Peter Parker, era el Doctor Octopus en la mente, en el cuerpo de Peter Parker. Entonces, para ya la secuela de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, los cambios del Superior Spider-Man habían llegado a un punto de no retorno donde no parecía que Peter Parker pudiera regresar, pese a que todos ya sabemos un poco cómo funcionan este tipo de reglas en el cómic, y es que el statu quo es algo que no se puede tocar. Y entonces justo para el estreno de The Amazing Spider-Man 2, Dan Slott, el mismo guionista que lleva encargándose de Spider-Man en los últimos 10 años, decidió pues volver a recuperar a Peter Parker en el cuerpo de Spider-Man, en el suyo propio, a través de unas tramas que se montaron, y el Doctor Octopus pues regresaría a donde tuviera que regresar y Peter Parker volvería a ocupar su cuerpo, su mente y su vida. Volvieron a relanzar la colección desde el número 1 y la colección apareció justo el mismo mes que el estreno de The Amazing Spider-Man 2, lo que consecuentemente hizo que Marvel consiguiera su propósito, que era el de vender cómics, y es que el primer número de la nueva andadura de Spider-Man batió todos los récords concebidos en los últimos años, llegando incluso a vender más de 500.000 de ejemplares, algo inaudito a día de hoy. Este tipo de cambios que se producen en las viñetas siempre crea un cierto resquemor entre un sector del público, de lectores, que siempre acostumbran a despotricar con los cambios editoriales, contra las altas esferas, y vomitan ácido en cada post o cada artículo que se publica sobre el tema. Personalmente, a mí este tipo de cambios me la traen flojísima, porque probablemente estos cambios se hayan producido desde hace eones, desde hace 50 años que se publica el personaje. Y es que a nadie se le puede escapar que a Marvel le interesa más atraer a espectadores que a lectores, porque son los espectadores los que mueven los millones en las salas cinematográficas, y resulta bastante paradójico que muevan millones en las salas cinematográficas y que no sean capaces de mover el mismo volumen en los cómics. Entonces, este tipo de cambios claramente se producen para que la experiencia del espectador no sea tan traumática de ir a un medio o a otro, y puedan pues sumarse al cambio, sumarse a la lectura como el que se pudo sumar hace 10 años, el que se pudo sumar hace 20 o el que se sumó en 1960. Que si aún queda alguien vivo que se sumara en 1960, os animo a que me comentéis aquí mismo y os hago un vídeo. Me voy a viajar allí y os hago una entrevista y un documental serio. Si empezáis a leer Spider-Man en 1962
y estáis viendo este vídeo, por favor, comunicaros conmigo, agentedemarvel@gmail.com. Si habéis disfrutado de este vídeo, ya sabéis, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo. Y si queréis saber más de mí y demás, pues ya sabéis, Twitter, y tenemos un blog que nunca lo promociono, pero que sepáis que el blog sigue en pie y que dentro de nada cumpliremos un año y que tendremos grandes sorpresas para celebrarlo. Excelsos saludos.